Listo, chicos, en ese momento vamos a ver el siguiente tema que se llama porcentajes. Entonces, este tema de aquí realmente prácticamente no viene absolutamente nada en la prueba. Y lo que viene ha sido solamente en uno de los literales de esa pregunta, de una de las preguntas, que se llama Hospital Isidro Ayora, que lo pueden encontrar en la plataforma. Entonces, ustedes se dan cuenta que para poder desarrollar al menos un literal, yo necesito ver un tema completo, pero que tampoco es complicado por si acaso. Así que vamos a empezar. Ustedes se van a dar cuenta que porcentaje prácticamente es lo mismo que fracción. Si ustedes entendieron fracciones, créanme que porcentajes va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver. En este caso, lo primero que yo quiero que ustedes entiendan es que el porcentaje se le puede escribir como fracción. A un porcentaje se lo puede escribir como fracción. ¿Está entendido? Pero ¿cuál es la única diferencia? La única diferencia está en que a la unidad siempre la voy a dividir para 100 partes. En cambio, en una fracción normal, a la unidad yo la puedo dividir como yo quiera. Yo la puedo dividir en 5 partes, en 4 partes, en 8 partes, yo la puedo dividir como sea. Pero siempre que la unidad yo la divida para 100 partes, estoy hablando de porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando yo tengo 25%? Cuando yo tengo 25% me está diciendo que ¿qué? Que yo estoy sacando 25 partes, ¿pero de cuánto? Que yo tengo 25 partes de 100. A eso se refiere cuando yo tengo 25%. Entonces, porcentaje es lo mismo que fracción. Es exactamente lo mismo que acabamos de ver. Es exactamente lo mismo que fracción. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando yo tengo 75%? ¿Qué es lo que me representa esto? 75 partes, pero ¿de cuántas en total? De 100. Entonces, el porcentaje siempre se va a dividir para 100. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que el numerador me representa las partes que yo tengo y el denominador me representa las partes en las que yo he dividido la unidad. Que cuando hablo de porcentaje, la unidad siempre se va a dividir para 100. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Que cuando yo hablo de porcentajes, el total siempre me representa el 100% de lo que se tiene. Cuando yo hablo de porcentajes, el total me representa el 100% de lo que se tiene. En cambio, cuando yo hablaba de una fracción, la unidad me representaba el 100% en cambio de lo que yo tenía. En cambio, en porcentaje, el total me representa el 100%. Porque si yo pongo 100%, ¿qué estoy diciendo? Que estoy tomando 100 partes de 100. 100 para 100, al final me termina representando la unidad. Si se dan cuenta entonces lo fácil que es entender porcentajes, realmente es lo mismo que una fracción, ¿de acuerdo? Incluso no se necesita más que esto para poder desarrollar ejercicios. Vamos a ver. En este caso, miren lo que tenemos. Me dice Tania, obtiene en sus exámenes un total de 240 puntos de 320 posibles, ¿de acuerdo? Me está diciendo que obviamente obtiene ese total, pero de esta cantidad posible. Quiere decir que está fallando en el examen. Lo que me pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de los errores cometidos? ¿Cuál es el porcentaje de los errores cometidos? Ustedes se dan cuenta que prácticamente el 100% me representa los 320 puntos posibles. El 100% me representa los 320 puntos posibles. Lo que me pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de los errores cometidos? ¿Pero cuántos errores cometió? Si puede sacar esto, pero sacó esto. De 24 a 32, me di cuenta que hay 8. Es decir, de 320 a 240 prácticamente hay 80 puntos. En otras palabras, el 100% me representa 320 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué porcentaje me representa los errores cometidos? Que fueron 80 puntos. Aquí aplicamos una sencilla regla de 3. ¿Y qué es lo que me queda? Que x a qué va a ser igual. Simplemente me va a quedar 100 que multiplica a 80 y esto me va a quedar dividido para 320. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso, por ejemplo, este 0 con este 0 se simplifica. La octava me queda 1 y la octava de 32 me queda 4. En otras palabras, ¿qué es lo que me va a quedar? 100 dividido para 4 me queda 25%. Me está diciendo que los errores cometidos me representan la cuarta parte, es decir, el 25%. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Pasemos al siguiente ejercicio. En este caso, miren lo que me dice. La mitad del 80% de 40 es... A ver, vamos a ver. Lo que ustedes se dan cuenta que lo que me está pidiendo este ejercicio, ¿qué es? Lo que me está pidiendo encontrar es la mitad. Sí, me está pidiendo encontrar la mitad. ¿Pero la mitad de quién? La mitad del 80% de 40. Yo tengo que sacarle la mitad al número que me representa el 80% de 40. Entonces, ustedes se dan cuenta que prácticamente el 100% me representa 40. Entonces, el 80% de 40, ¿cuánto es? Una sencilla regla de 3, donde yo ya sé que obviamente me va a quedar 80 por 40 dividido para 100. Entonces, este 0 y ese 0 se simplifican con este 0 y ese 0. Entonces, 8 por 4 me queda 32. Dividido para 1, pues obviamente me va a quedar 32. ¿De acuerdo? Me va a quedar 32. Hagámoslo un poquito más separado. Me va a quedar 32. Ustedes se dan cuenta que el 80% de 40 me representa 32. Pero no me pide el 80% de 40, me pide la mitad de ese 80% de 40. En otras palabras, me pide la mitad de 32, que obviamente la respuesta tiene que ser 16. Es por esa razón que la respuesta tiene que ser directamente la segunda opción. Recuerden, si ustedes quieren sacar el porcentaje a un valor, pueden hacer una regla de 3. O si yo le quiero sacar el porcentaje a un valor, es lo mismo multiplicar a ese valor por el porcentaje. ¿Y cuánto equivale al 80%? Pues a 80 sobre 100. Que ustedes se den cuenta que es exactamente lo mismo. Esto con esto se simplifica, con esto con esto. 4 por 8, 32. Entonces, ¿qué valor me representa el 80% de 40? 32. Pero no me pide solamente eso, me pide la mitad de ese 80%. Es decir, la mitad de 32, que vale 16. Vamos a continuar. Listo, chicos, miren lo que me dice a continuación. Lo que me dice a continuación es lo siguiente. El 35% de 20. El 35% de 20. ¿Cuál es el 35% de 20? Vamos a sacarle. Para sacar el 35% yo puedo multiplicar 20 por 35 sobre 100, ¿de acuerdo? Puedo hacerlo de esa forma. O como lo acabamos de hacer, también puedo aplicar regla de 3. ¿Cuál es el 35% de 20? Ustedes se dan cuenta que el 100% obviamente me representa 20. Entonces el 35% ¿cuánto me representa? Una regla de 3. Entonces me está diciendo que me va a quedar 20 que multiplica 35 dividido para 100. Que es lo mismo que haber querido multiplicar directamente. O sea, si yo le quiero sacar el porcentaje a un valor, pues a ese valor lo multiplico por el porcentaje, que sería 35 sobre 100, para ya no perder el tiempo haciendo esto, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada, vamos a continuar. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Ustedes se dan cuenta que yo voy a sacar, por ejemplo, este 0 se simplifica con este 0, ¿de acuerdo? La mitad, por ejemplo, me queda 1. La mitad de 10, por ejemplo, me queda 5. 35 dividido para 5, ustedes se dan cuenta que me representa 7. Entonces, ¿cuál es el 35% de 20? El 35% de 20 me representa 7. ¿Pero qué me dice? Que este 7, que yo ya sé que me representa el 35% de 20, este 7 es la mitad de otro número. Sí, este 7 es la mitad de otro número. Si el 7 es la mitad de un número, entonces ¿cuál tiene que ser ese número? Ese número obviamente tiene que ser 14. Porque 7 es la mitad de este otro número. Efectivamente, ¿cuál es la mitad de 14? 7. Entonces 7 equivale a la mitad de este otro número. ¿De acuerdo? Pero este otro número, ¿qué me representa? El 28% de otro. Si se dan cuenta, me representa el 28% de otro. Entonces, miren lo que me dice. El 35% de 20, que yo ya sé que fue 7, equivale a la mitad. Es decir, esa es la mitad. Entonces, ¿de qué número me está hablando entonces? De 14. Me dice que es la mitad del 28% de qué número. Sí, del 28% de qué número. Me está diciendo entonces que ese valor me representa el 28%, pero ¿de qué número? Entonces, si el 28% es 14, entonces el 100%, ¿cuánto es? Una sencilla regla de 3. Entonces, en ese caso, vamos a aplicar una sencilla regla de 3 para encontrar cuál es el número mayor. Porque me dice que si el 28% me representa 14, el 100%, ¿a qué número me representa? Porque me dice, me representa el 28%, pero ¿de qué número? Vamos a sacarlo. En ese caso me va a quedar multiplicado 100, que multiplica 14, dividido para 28. Por ejemplo, le puedo sacar la séptima que es 2. La séptima, por ejemplo, que es 4. En ese caso, ¿qué es lo que me va a quedar? Por ejemplo, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. 100 dividido para 2, me está diciendo que ese número me representa 50. La respuesta correcta, ¿cuál tiene que ser? La última opción. Y eso es todo con respecto a este ejercicio.
Pasamos a la siguiente pregunta. En este caso, mire lo que me dice. El bronce es una aleación de cobre y estaño. Una campana de bronce contiene 25% de cobre y pesa 8.000 gramos. A ver, vamos a imaginarnos una campanita, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos una campana. En este caso ya saben que la forma de una campana más o menos sería eso de aquí. Sí, más o menos sería eso de aquí. Esa sería la forma de una campana. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que esa campana es de bronce, ¿de acuerdo? Esa campana es de bronce. Esa campana es de bronce. Perfecto, esa campana es de bronce. Pero me dice que el bronce está conformado por cobre y estaño. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que de toda esa campana de bronce, me está diciendo que el 25% es de cobre. Me está diciendo que la cuarta parte es de cobre, ¿de acuerdo? El 25% es de cobre. Muy bien. Pero si el 25% es de cobre, entonces se supone que el 75% de qué tiene que ser? Tiene que ser de estaño. Porque se supone que el bronce está conformado por cobre y estaño. Entonces, si el 25% es de cobre, se supone que el 75% tiene que ser de estaño. ¿Y qué es lo que me dice? Que la campana pesa 8.000 gramos. Me está diciendo que la campana pesa 8.000 gramos. Sí, 8.000 gramos. Mira lo que me dice, que cuál es el número de gramos de estaño que contiene la campana. Es decir, ¿a cuántos gramos equivale ese 75%? Entonces ustedes se dan cuenta que prácticamente, ¿qué me representa? El 100% me representa 8.000. Pero ya se dieron cuenta que les acabo de explicar, siempre que le quieran sacar el porcentaje a un valor, ya no es necesario hacerlo con regla de 3. Yo quiero saber a cuánto me equivale el 75% de 8.000. Entonces simplemente a ese valor, que sería 8.000, lo voy a multiplicar por el 75%. Pero ¿cómo yo puedo representar el 75%? Con 75 dividido para 100, que es lo mismo que haberlo hecho por regla de 3, por si acaso. Entonces, yo le puedo sacar, por ejemplo, la 25ava. La 25ava, por ejemplo, sería 3. Y la 25ava, por ejemplo, sería 4. ¿De acuerdo? Entonces, la cuarta sería 1. La cuarta, por ejemplo, sería 2. Entonces, 2 por 3 me va a quedar 6. ¿Pero cuántos ceros me sobran? Me sobran 3 ceros. Es por esa razón que el 75%, ¿qué cantidad de gramos me representa? Me representa 6.000 gramos. Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Si me hubieran preguntado cuántos gramos equivale el cobre, pues yo hubiera dicho sería la cuarta parte. ¿Cuál es la cuarta parte? Por ejemplo, 2.000. Porque 2.000 más 6.000 ajustarían los 8.000, que prácticamente pesa toda la campana completa. Y eso sería todo, chicos, con respecto a este ejercicio. Listo, chicos, entonces prácticamente hemos terminado todos los ejercicios de estas diapositivas. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el único ejercicio que ha salido de este tema en la prueba. Vamos a ver a continuación. Listo, chicos, a continuación vamos a ver uno de los ejercicios, bueno, más bien el único ejercicio que tiene que ver con porcentajes que salió en la última prueba. El ejercicio se llama Hospital Isidro Ayora. Me dice, a una paciente del Hospital Isidro Ayora le ponen una inyección de penicilina. Su cuerpo va descomponiendo gradualmente la penicilina, de modo que, una hora después de la inyección, solamente el 60% de la penicilina permanece activa. ¿De acuerdo? Me dice, esta pauta continúa. Al final de cada hora, solo permanece activo el 60% de la penicilina, pero presente al final de la hora anterior. Me está diciendo que a la paciente se le ha administrado una dosis de 300 miligramos de penicilina a las 8 de la mañana. ¿De acuerdo? Entonces, es como si esta paciente, imaginemos que aquí está, por ejemplo, la paciente. Imaginemos que aquí está, por ejemplo, la paciente. Entonces, ustedes se dan cuenta que al momento de que le ponen la penicilina, esta paciente pues se supone que va a tener el 100% de la penicilina aquí. Una hora después, ¿qué es lo que va a suceder con esa paciente? Una hora después, se supone que esa paciente solamente va a tener el 60% de lo que tenía anteriormente. ¿De acuerdo? Aquí estaba llenito de penicilina. Pero aquí solamente me va a quedar el 60% de penicilina después de una hora. Después de otra hora, ¿qué me va a volver a quedar? Otra vez el 60%, pero de lo que tenía anteriormente. ¿Sí me hago entender entonces? Vamos a ver lo que me pide el primer literal. En este caso, ustedes se dan cuenta de lo siguiente, que prácticamente me dice, el primer literal me dice lo siguiente: ¿cuál será la cantidad de penicilina que permanecerá a las 10 de la mañana? ¿Cuál será la cantidad de penicilina que permanecerá a las 10 de la mañana? Pero por favor, yo necesito recordar eso de aquí. Yo necesito recordar que a la paciente, ¿qué cantidad de penicilina se le puso? Se le puso 300 miligramos, pero se le puso 300 miligramos a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que prácticamente a las 8 a.m., tiene prácticamente en el cuerpo 300 miligramos de penicilina, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que me pregunta? ¿Que qué cantidad tiene a las 10 de la mañana? Entonces va a tener que pasar una hora, que serían las 9 a.m., y va a tener que pasar otra hora, que serían ahora sí, las 10 a.m. Entonces, yo necesito recordar también eso de aquí. ¿Qué es lo que me dice? Que al final de cada hora, es decir, después de una hora, solo queda el 60% de lo que tiene la hora anterior. En otras palabras, para saber qué cantidad me va a quedar aquí, le tengo que sacar el 60% a 300, que ya saben que lo pueden hacer con regla de 3. O también, cuando yo le quiero sacar el 60% a un valor, solamente multiplico ese valor por el 60%, que obviamente va a ser 60 dividido para 100. Entonces, este 0 con ese 0 se simplifica con ese 0 y ese 0. 3 por 6, obviamente me va a quedar 18. Pero como me queda un 0, obviamente, ¿qué me está diciendo? Que el 60% de 300 me representa 180 miligramos. Es decir, después de una hora, solamente quedó el 60% de penicilina, pero de lo que tenía la hora anterior. Pero no me pide esta hora, que también tengo esa respuesta por si acaso, pero no me pide aquí, me pide a las 10 de la mañana. ¿Y qué es lo que me dice? Que después de otra hora, otra vez me va a quedar el 60%, pero de lo que tenía la hora anterior. En otras palabras, yo le tengo que volver a sacar el 60%, pero ahora a 180. Entonces le voy a sacar el 60%. Entonces, este 0 y ese 0 se simplifica con ese 0 y ese 0. 18 por 6, ustedes se van a dar cuenta que me va a quedar 108. ¿Qué me está diciendo? Que a las 10 de la mañana va a tener 108 miligramos de penicilina en el cuerpo. Y eso sería todo con respecto a esta pregunta de aquí. Entonces, ¿qué les parece si continuamos con la siguiente pregunta? ¿Sí que les parece si vemos la otra pregunta? Pero para poder responder a la otra pregunta, yo necesito continuar leyendo la siguiente parte del ejercicio, ¿de acuerdo? Yo necesito terminar de leer la siguiente parte del ejercicio. Mira lo que me dice. El médico da de alta a la paciente, obviamente a la paciente que le dieron penicilina. Me dice que el médico da de alta a la paciente y le receta tomar 80 miligramos de un fármaco para controlar su presión sanguínea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en el mismo día, es decir, en el día 0, me está dando prácticamente 80 miligramos de un fármaco. ¿De acuerdo? 80 miligramos de un fármaco para controlar la presión sanguínea. Me dice, el siguiente gráfico muestra la cantidad inicial de fármaco. ¿Cuál es la cantidad inicial de fármaco? Prácticamente 80 miligramos. Y me dice, y la cantidad que permanece activa en la sangre de la paciente después de 1, después de 2 y después de 3 días. ¿Sí se dan cuenta que ese ejercicio de aquí es muy parecido al que acabamos de desarrollar? Acá también me dice que solamente permanece activo después de cada hora, por ejemplo, el 60%. Acá se supone que también me dice lo siguiente, que también permanece activo en la sangre de la paciente cierta cantidad de fármaco, que va a ser después de un día, después de 2 días y después de 3 días. Y también de 4 días. Una vez que yo entiendo esto, vamos a ver lo que me pide la primera pregunta. Miren, por favor. La primera pregunta me dice lo siguiente. Cada día permanece activa en la sangre de la paciente aproximadamente la misma proporción de fármaco con relación al día anterior. ¿De acuerdo? Ustedes se dan cuenta que a diferencia del anterior ejercicio, me decía qué cantidad de fármaco queda después de cada hora. Pero en cambio acá no me da eso. Acá ustedes se dan cuenta que es lo que me está pidiendo. Lo que me está pidiendo es qué cantidad de fármaco en porcentaje. Por eso me dice proporción. Me dice que yo tengo que determinar qué cantidad de fármaco, prácticamente, miren, determina el porcentaje aproximado de fármaco del día anterior que permanece activo. Entonces, cada día permanece activa en la sangre de la paciente aproximadamente la misma proporción de fármaco con relación al día anterior. Es lo mismo que la de acá. Al final de cada hora, siempre me quedaba la misma cantidad de fármaco. O sea, hablando en porcentaje. Siempre me quedaba, por ejemplo, el 60% después de cada hora. Acá sucede lo mismo. Acá me pide encontrar
¿cuál es el porcentaje de fármaco que me representa prácticamente después de cada día? No sé si más o menos me hago entender. Por ejemplo, supongamos, después de un día, por ejemplo, me queda el 30% de fármaco. Después de otro día me queda otra vez el 30% de fármaco. Y después de otro día, por ejemplo, también me queda otra vez el 30% de fármaco. Es lo que me está pidiendo, es lo que me está pidiendo encontrar. Es lo mismo que acabamos de hacer hace un momento. Hace un momento me decía que después de cada hora me queda el 60% de fármaco, de penicilina. Después de otra hora me queda otra vez el 60%, y así sucesivamente. Pero en cambio acá no me da ese porcentaje. Acá me pide encontrar ese porcentaje. ¿De acuerdo? Sí me hago entender. Entonces, ustedes se dan cuenta de lo siguiente. El 100%, sí, el 100% de fármaco que le pusieron a la paciente, ¿de cuánto fue? El 100% de fármaco que tomó la paciente es de 80 miligramos. Los 80 miligramos me representan el 100%. Entonces, después de un día, ¿qué cantidad de fármaco me está quedando? Ustedes se dan cuenta que después de un día ya no me quedan los 80 miligramos, se redujo. Ahora, ¿qué es lo que me está quedando? Me está quedando aproximadamente 30 miligramos. Pero ustedes se dan cuenta que el puntito es un poquito más arriba. Entonces pueden tomar 31 o incluso pueden tomar 32 miligramos. En ese caso, ustedes se dan cuenta entonces que los 32 miligramos que me quedó después de un día, ¿qué porcentaje me representa? ¿De acuerdo? ¿Qué porcentaje me representa? Entonces se supone que después de otro día, se supone que la cantidad de fármaco, el porcentaje no tiene que cambiar. ¿De acuerdo? Porque permanece aproximadamente la misma cantidad de fármaco hablando en porcentaje. Entonces, el 100% de fármaco fue 80%. Después de un día solamente me queda esto, pero es de aquí qué porcentaje me representa. Es lo que vamos a encontrar. Entonces vamos a aplicar una sencilla regla de 3. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Que x a qué va a ser igual. A 32 que multiplica a 100 y lo tengo que dividir claramente para 80. Entonces, en ese caso, ¿qué va a ser igual? Yo voy a simplificar. Y en ese caso, ¿qué es lo que me queda? Este 0 se simplifica con este 0. Por ejemplo, la octava es 1, la octava es 4. Entonces 4 por 10 me queda 40. Dividido para 1 me va a quedar 40%. ¿Qué me está diciendo? Que estos 32 miligramos que me quedó después de un día me están representando el 40% de fármaco. ¿De acuerdo? Me están representando el 40%. ¿Está entendido? En otras palabras, cada día se está disminuyendo el 60%. ¿De acuerdo? Cada día se disminuye el 60% de fármaco. Es por esa razón que creo que me está quedando entonces, siempre me está quedando aproximadamente la misma cantidad de fármaco. Es decir, siempre me va quedando el 40%. Se supone que si ustedes hacen de aquí a acá, otra vez me tiene que quedar el 40%. Obviamente no siempre me van a salir valores tan exactos, ¿de acuerdo? Si ustedes hubieran escogido, por ejemplo, 30, no les hubiera salido 40 exactamente, les hubiera salido, por ejemplo, 37.5. Pero ustedes se dan cuenta que cuál es el valor más aproximado, 40%. Porque me dice que determina el valor aproximado de fármaco. Entonces, cuando dice valor aproximado, no necesariamente me va a salir exactito, sino que van a variar, pero obviamente voy aproximado a un valor. ¿Y cuál es ese valor muy aproximado? Por ejemplo, 40%. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes no están seguros, vamos a desarrollar. Ustedes se dan cuenta que ahora con respecto al día anterior, ¿cuánto me queda? En el primer día, ¿cuánto tenía? 32 miligramos, ¿de acuerdo? 32 miligramos. Ustedes se dan cuenta que ahora esos 32 miligramos, ¿qué me representan? Esos 32 miligramos que tiene este día es como si me estuvieran representando el 100%. Entonces, después de otro día, ¿qué cantidad de fármaco me quedó? Aquí es un poquito más arriba del 10. Entonces yo puedo, por ejemplo, poner el 12. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puedo poner el 12. Entonces, si 32 miligramos me representa el 100%, ahora los 12 miligramos, ¿cuánto me representan? Hagamos una sencilla regla de 3. ¿Y qué es lo que me queda? Prácticamente me va a quedar 12 que multiplica 100 y lo voy a dividir, por ejemplo, para 32. En ese caso yo puedo simplificar. Yo le puedo sacar la cuarta, que por ejemplo sería 3. Y la cuarta, que por ejemplo sería 8. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo le puedo sacar la mitad, que sería, por ejemplo, 4. Le puedo sacar, bueno, la cuarta más bien, que sería 2. Y le puedo sacar la cuarta, que por ejemplo sería 25. Entonces, 3 por 25 me queda 75 dividido para 2. Pero 75 dividido para 2, ¿cuánto me da? Me da aproximadamente 37.5. Pero ustedes se dan cuenta que no me sale exactamente igual, pero me sale un valor muy aproximado desde aquí. ¿De acuerdo? Me sale un valor muy aproximado desde aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente permanece aproximadamente la misma cantidad de fármaco con relación al día anterior. ¿Qué porcentaje me está quedando? Siempre se va a acercar o aproximar al 40% de fármaco. ¿Está entendido entonces? Ahora bien, antes de continuar, voy a poner un momento en pausa este video. ¿De acuerdo? Porque les voy a explicar o les quiero indicar algo adicional. Listo, chicos, miren, aquí por favor les pido disculpas que me he saltado ese literal de aquí. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, antes de que me pregunte esto, antes de que me pregunte cada día qué cantidad de fármaco permanece activo en la sangre de la paciente, lo primero que me pregunta es qué cantidad de fármaco permanece activo al final del primer día. Entonces, al final del primer día, ¿qué cantidad de fármaco me queda aproximadamente? Aproximadamente me queda 32 miligramos. Entonces, acá parece que me he saltado, o no sé si tal vez, sí, parece que me he saltado. Bueno, como les digo, simplemente es algo también, no es indispensable. Pero por favor, miren cómo viene estructurada esa pregunta. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí me pregunta lo siguiente, aquí es lo que me está diciendo aquí, miren. Me dice en este caso lo siguiente, el médico da de alta a la paciente, ¿de acuerdo? El médico da de alta a la paciente y le receta tomar 80 miligramos de un fármaco para controlar su presión sanguínea. El siguiente gráfico muestra la cantidad inicial de fármaco y la cantidad que permanecerá activa en la sangre de la paciente después de 1, 2, 3 y 4 días. Miren lo que me pregunta, ¿qué cantidad de fármaco permanece activo al final del primer día? ¿Qué cantidad de fármaco permanece activo al final del primer día? Después de un día, ¿qué cantidad de fármaco permanece activo? Habíamos aproximado nosotros a 32 miligramos. Y efectivamente, ustedes se dan cuenta que en las respuestas solamente tengo de aquí. Solamente tengo 6 miligramos, solamente tengo 12, solamente tengo 26 y solamente tengo 32.